Bien, buenos días a todos los presentes. Agradecer en primer lugar al Centro Criptológico Nacional y al Mando Conjunto la oportunidad de poder hablar el tema que titula esta ponencia que vamos a tener durante los próximos 30 minutos sobre 5G, de la guerra híbrida a la guerra mosaico. ¿Qué es lo que vamos a tratar? Como estaba diciendo en la presentación, la temática de esta ponencia es de dos cuestiones, de geopolítica, en este caso, y de tecnología, y cómo se enlazan y se retroalimentan entre sí. Vamos a partir de una hipótesis que es la geopolítica, cómo condiciona, cómo utiliza la tecnología, en este caso concreto el 5G, como arma o como concepto, ¿no?, de liza, y también cómo el 5G se adapta a los escenarios geopolíticos, pues tratando de aportar el mayor valor de ellos. El siguiente paso es trabajar los conceptos que estamos hablando en el título. ¿Qué es guerra híbrida? ¿Qué es guerra mosaico? ¿Y por qué se produce una transición en los últimos años entre estos dos conceptos? También, ¿qué es 5G? Vamos a hacer una breve introducción desde este ámbito de la defensa y cómo enlaza la tecnología con los dos conceptos revisados y definidos con anterioridad. Vamos a ver también casos prácticos a continuación, casos que ejemplifican a día de hoy este enlace entre tecnología y geopolítica, para terminar con unas conclusiones acerca del tema que estamos tratando. No soy muy partidario de explicar las trayectorias profesionales en las ponencias. Creo que el valor de una ponencia tiene que ser en el mensaje y en los argumentos que se ofrecen en ese mensaje, pero como todo mensaje es indisoluble de su contexto y parte de ese contexto de la trayectoria profesional de quien habla, simplemente voy a indicar que mi background profesional es el campo de la integración entre sistema telefónico y computación. Durante los últimos 10-15 años, tanto en el sector privado como en el sector público, como en el ámbito académico. Pero también en los últimos tiempos sí he estado realizando investigación acerca de cómo la tecnología impacta en el ámbito de lo social, y fruto de estas investigaciones y demás, pues surge de estas temáticas. Sí me gustaría indicar que el contenido que vamos a tratar durante los próximos 30 minutos es a título individual y en ningún caso hablo en representación de ninguna organización. Entonces, recapitulando, la hipótesis de la que partimos. El recientemente ex director general del Departamento de Seguridad Nacional, general Ballesteros, también recientemente, por cierto, galardonado en este mismo congreso, lo definía en el foro de la revista Telos como geotecnología. Esa mezcla, esa hibridación entre lo técnico y lo geopolítico. Entonces, es lo que vamos a empezar a definir a lo largo de los próximos minutos, en el caso concreto de la tecnología 5G y también en la evolución de los paradigmas militares predominantes, ¿no?, a día de hoy. Ahí también dejo el enlace por si quieren consultar un poco más sobre este término. Empezamos introduciendo un concepto, que es el de zona gris, que va a ser la base de los demás que vamos a manejar a lo largo de los siguientes minutos. La zona gris es ese ámbito de las relaciones internacionales en el cual dos estados, sin llegar a un estado de guerra, a un estado de conflicto armado, están compitiendo entre sí, haciendo acciones que llegan a un punto tal que no implica un casus belli, un caso de guerra, que pueda declarar una escalada. Uno de los objetivos de las acciones en zona gris, evitar escaladas que terminen llevando a un exceso de costes, tanto económicos como humanos como políticos, ¿no?, para las dos potencias que están en liza. Es un término también que está en entredicho, porque a fin de cuentas, bueno, para algunas personas es una perogrullada de que esto exista o que esto se dé el caso. Para otras, sin embargo, pues es un técnico brillante que ayuda a entender muy bien el ámbito en el que nos movemos actualmente, ¿no?, en el ámbito internacional. Sí hay una serie de factores relacionados también con la zona gris, que es el principio de negación posible, que no siempre se cumple, pero sí se trata de que las acciones que se realizan bueno, pues en este ámbito de la agresión o de la competencia entre potencias no puedan ser atribuidas a un actor, de una manera clara por lo menos, ¿no? Y luego, muy importante también, el aspecto de multidominio que tiene la zona gris. Entendiendo multidominio, que todas estas acciones que hablamos se pueden desempeñar en el ámbito económico, en el ámbito informativo, en el ámbito de la polarización social, ¿no?, muy importante este último, de las relaciones internacionales, terrorismo, crimen organizado, como puede ser la inmigración ilegal o los ciberataques. Y es este último, ciberataques, polarización social y todo este dominio de lo cibernético, lo que quizás haga más útil para la comprensión de
de la zona gris, ¿no? O que sea un factor diferencial con otras acciones que podían haber ocurrido de manera similar en el pasado, durante el siglo XX o a lo largo de la historia de los conflictos humanos. Este concepto de zona gris nos permite enlazar con el siguiente, que es el de guerra híbrida, que titulábamos en la ponencia. ¿Qué es la guerra híbrida? La guerra híbrida podríamos resumir su definición en el empleo de fuerzas armadas, no las fuerzas regulares de una potencia, sino pueden ser elementos proxies, actores delegados, pueden ser también tropas mercenarias, tropas que no tengan un vínculo directo, ¿no? Una identificación clara con la potencia principal, más zona gris, más todas estas acciones económicas, de relaciones internacionales, etcétera, que se dan en este ámbito. ¿Cuál es el ejemplo paradigmático en el cual se empezó a visualizar la validez del término zona gris? La guerra del Donbass del 2014. Allí vimos cómo pues, se toma Crimea recurriendo a tropas que no tienen una identificación clara. Todo el mundo sabía que realmente quién estaba detrás, ¿no? de esa invasión o de esas acciones, pero en ningún momento las tropas armadas que intervienen se identifican de una manera directa con este actor, ¿no? Sino que no emplean logos, no emplean uniformes, no van caracterizados, se emplean milicias, ¿no? del Donbass como actores proxy, etcétera. Entonces, es en este momento cuando parece que esta teoría de la guerra híbrida pues, se consolida. Se dice, bueno, pues parece ser que efectivamente en el siglo XXI los conflictos entre las naciones o las guerras entre naciones van a ser de esta índole, recurriendo a actores terceros, evitando una escalada, acciones de zona gris, etcétera. Sí es importante entrar en la definición de la Unión Europea, que distingue entre guerra híbrida y conflicto híbrido. Guerra híbrida estaríamos hablando cuando intervienen tropas armadas, de la manera que estamos hablando siempre, actores delegados, mercenarios, etcétera. Conflicto híbrido serían acciones únicamente en zona gris, que existen en este ámbito. Como decíamos, el conflicto híbrido es especial interés precisamente en esta cuestión del 5G por los nuevos usos que tiene la zona gris que mencionábamos con anterioridad en el dominio de Internet. El término guerra híbrida también es un concepto que es polémico, porque se considera que toda guerra es un concepto que ha existido siempre en el pasado, el empleo no solamente de fuerzas militares estándares, sino fuerzas militares pues de esta manera y acciones en este tipo de zona gris, ¿no? A fin de cuentas, como decía Clausewitz, la guerra es la consecución de objetivos políticos por otros medios, donde estos medios, por supuesto, entran estos grises, ¿no? Sin embargo, es este dominio de Internet lo que hace que tenga también un carácter quizá especial, ¿no? Pueda ser particularmente interesante. El siguiente concepto que estamos tratando en el título de la ponencia es el de guerra mosaico. Este es más novedoso, empieza a cobrar forma hacia el año 2020, y es que se está observando un cambio de tendencia en cómo se debería hacer la guerra y en cómo se debería hacer la alta estrategia militar. Se está pasando de un escenario en el cual las grandes plataformas, tanques, aviación, naves, están perdiendo el predominio, ¿no? Y en su lugar de ello pues, se apuesta por plataformas pequeñas con funciones muy específicas, muy concretas, que pueden alterar el coste-beneficio durante un ataque, ¿no? Un ejemplo claro es el empleo de un dron a la hora de atacar una plataforma de este tipo, ¿no? Como puede ser un tanque, como puede ser una infraestructura crítica, ¿no? Que el coste que supone, la diferencia de fabricar un dron, que son unas decenas de miles de euros, con los de un tanque avanzado de varios millones. ¿Por qué es esto importante? Porque la tendencia histórica en los últimos 200 años es a potenciar la gran plataforma. Ganaba el ejército que tenía el tanque con mayor potencia, ganaba el ejército que tenía el tanque con mayor maniobrabilidad, ganaba el ejército que tenía el tanque más rápido, ¿no? El avión más rápido, el mejor barco. Pero todo eso cambia, ¿no? Simplemente por una cuestión de costes. Entonces se está planteando el uso de pequeñas plataformas con un grado de capacidad de decisión, como son las municiones guiadas, los consabidos drones y el empleo de misiles guerras de salvas, las llamadas, ¿no? Ataques en remoto. Entonces, ¿en qué consiste la guerra mosaico? Es en dividir las acciones que tiene que tener una gran plataforma militar, esto es la de observación, el ciclo ODA, observación, orientación, decisión y ataque. Detectar al enemigo, orientarse hacia el enemigo, tomar una decisión de ataque o no y atacar. Estas grandes plataformas, este tipo de acciones debería de dividirse en pequeñas, cada una con una función muy específica, capacidad de coordinarse entre sí y capacidad de recomponerse en caso de ataque o en caso de problema. Si hay un escenario de necesidad, pueden tomar
decisión para trabajar conjuntamente y continuar, ¿no?, este tipo de escenario. En esto consiste la guerra mosaico y es importante distinguirlo de una, por ejemplo, también la llamada guerra en enjambre, que es lanzar enjambres de drones, ¿no?, contra un determinado objetivo, en esta capacidad de autocoordinación o intercambio de información. También es importante la cuestión multidominio. El objetivo de la guerra mosaico es tener el predominio, tener la supremacía en todos los dominios mientras se produce un conflicto, entendiéndose como dominio tierra, mar, aire, espacio y ciberespacio. Se tiene que tener la capacidad para imponerse al enemigo en todos estos ámbitos. ¿Por qué se produce la transición de guerra híbrida a guerra mosaico, de la que hablamos en el título de la ponencia? No salimos del mismo escenario, ¿no?, geopolítico, del teatro de operaciones. La guerra ruso-ucraniana, en este caso, de la reciente, del año 2022. ¿Por qué toma preeminencia, pues, este concepto de guerra mosaico? Bien, estamos hablando de que el mayor ejército de tierra, considerado en ese momento, que es el ruso, al menos en función del número de bocas, de artillería, de tanques y capacidad de infantería, no debería haber tenido ningún problema a la hora de tomar un Estado de poco más de 30 años como era el ucraniano, y sin embargo se ha visto detenido. ¿Y se ha visto detenido cómo? Pues precisamente mediante parte de la teoría que vemos en la guerra mosaico. En primer lugar, la anulación del espacio aéreo, ¿no?, mediante las baterías, el empleo de munición guiada, los consabidos Javelin, empleo de drones, es conocido, y también la inteligencia y coordinación satelital, que no deja de ser una sensorización del campo de batalla, detectar dónde se encuentra el enemigo rápidamente para poder atacarle con la máxima precisión. En cualquier caso, sí me gustaría mencionar que hablamos de tendencias. No es que la guerra ahora mismo se esté haciendo así y no existan otras similitudes. De hecho, la guerra ucraniana es un escenario realmente complejo. Estamos observando cómo, sí, la guerra mosaico parece que está alargando el conflicto más de lo que se podía prever en un inicio, pero también es cierto que hay muchos elementos que son de Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de la importancia de los tanques, estamos hablando de la necesidad de infantería, de la necesidad de logística, de los campos de minas. ¿Qué ocurre también aquí? Por eso hablamos de tendencias, de que tiene que existir un mix entre lo antiguo y lo nuevo. Hay una diferencia también entre la guerra mosaico y lo que es la guerra híbrida o el conflicto híbrido, que es abierto. Son entre dos potencias que han declarado sus hostilidades de una manera clara y son dos ejércitos enfrentados. Esto, claro, ha hecho que cambie el paradigma militar, la guerra ruso-ucraniana. La guerra híbrida se marcaba más en ese momento que estaba ya apagándose de los neohegelianos, de los que quizás más representativo sea Fukuyama, ¿no?, los neohegelianos en relaciones internacionales, acerca de que se había alcanzado un fin de la historia y que las guerras en adelante, al menos en Occidente, iban a ser de esta manera. Esto se pone fin, ¿no? Los paradigmas transicionan y esto cambia, como es sabido. Vamos ahora con el apartado tecnología de nuestra ponencia. ¿Qué es 5G? Esto ha cambiado mi percepción de lo que es el 5G desde que estaba en el sector privado como proveedor a que estoy en el sector de la defensa como cliente. El 5G no es una infraestructura de comunicaciones al uso entre personas o entre cosas en las cuales simplemente se trata de que circulen datos para facturar por megabytes, sino que es una infraestructura más orientada al servicio y, en este caso, al servicio de la inteligencia artificial. Es una infraestructura para que una inteligencia artificial pueda hacer una toma de decisiones rápida y de una manera ubicua. Cuando empezó todo esto del hype de 5G, ya camino de 10 años, era el coche autónomo. Quizás lo que se decidía, que era la inteligencia artificial que es capaz de tomar decisiones con un control de latencia, que es una de las características, ¿no?, como se sabe, que posibilita el 5G y que sin ella pues, no tendría sentido, ¿no? La inteligencia artificial podría tomar decisiones, pero no con suficiente velocidad como para actuar en el entorno que se necesita. Y, como veíamos también en las ponencias anteriores, muy vinculada a la infraestructura crítica. Este control de latencia, esta robustez y esta calidad de servicio pues hace que sean especialmente dedicados para este tipo de cuestiones, como pueden ser las utilities, pero también aquellos servicios o necesidades que necesiten pues, una robustez de varios 9, ¿no?, como pueden ser las emergencias o el campo de la defensa. Y la característica que tiene el 5G, con diferencia también de otras generaciones, es su softwareización. Era ya una tendencia que se veía en 4G, pero que en 5G se consolida de manera definitiva, con las infraestructuras en cloud, las filosofías NFV y SDN, y también Kubernetes, ¿no?, que permite un despliegue rápido de servicios virtualizados de red que va a permitir precisamente garantizar esa robustez y esos tiempos de latencia. Es una de las características. Hay también otros aspectos muy interesantes de la tecnología 5G, que son dos. La capacidad de interconexión con la red satelital,
Un core 5G es compatible con señal de satélite y con toda la red satelital. En general, tienen pasarelas ad hoc dedicadas a esto. Y también el foco con el Internet de las cosas, ¿no? La ampliación de superficie o los tipos de IoT del que pueden hacer uso de este tipo de tecnología. Bien, entramos ahora en los casos prácticos. Hemos definido qué es el conflicto híbrido, hemos definido qué es la guerra mosaico. Vamos a ver cómo el 5G se interrelaciona con casos conocidos en estos ámbitos. El primero es el mencionado a lo largo de toda la mañana, el conflicto económico entre Estados Unidos y China. Y es que hay un hecho hoy que es contundente, y estos son datos, que es que Asia tiene la preeminencia rotunda en 5G con respecto a Occidente. A día de hoy estamos hablando de no solamente elementos del core de red, sino también antenas. Y no solamente en números brutos, sino también por densidad de población. Ojo que estamos hablando de un país como China, de 1.400 millones de habitantes. Y aún así tienen la preeminencia. Y cuando hablamos de Asia no solamente hablo de China, sino también Corea del Sur, que es un país puntero en esto. Y estamos hablando, como decía anteriormente, de la infraestructura que garantiza el uso de la inteligencia artificial, que como sabemos es la tecnología definitiva, ¿no? de los últimos tiempos, que ha tomado el testigo un poco quizá en el discurso mediático del 5G. Pero es que también es importante que respecto a la Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, ya en la administración Obama, se consideraba que la hegemonía global dependía de dos factores. El primero era la demografía, en la cual Asia tiene la clara preeminencia, ¿no? con respecto a Occidente. Pero es que la tecnología, que era el factor diferencial siempre de Occidente para prevalecer, se encuentra en entredicho, como decimos, por la cuestión del 5G. Y esto ha provocado una deriva hasta cierto punto proteccionista. ¿Por qué definimos que esto es parte de un conflicto híbrido cuando, por ejemplo, no hay una negación posible, ¿no? Se sabe quién es el actor, que es un discurso abierto, el que se está relacionando conforme a argumentos de seguridad o similares. Pero yo creo que sí es bastante ejemplar de lo que estamos hablando, de cómo se utiliza una tecnología como punta de lanza para hacer acciones de zona gris, en este caso regulativas de relaciones internacionales o del ámbito económico, ¿no? con las consecuencias que luego puedan tener. Otro ejemplo de conflicto híbrido del 5G son las tormentas de señalización, un tipo de problema que solían tener las redes móviles tradicionales. Hablo aquí ya del 4G. ¿Qué es una tormenta de señalización? Una tormenta de señalización sucede cuando dispositivos, habitualmente Internet de las cosas, están configurados con una misma secuencia, con un mismo crono, para registrarse a la red y hacer reconexiones. Lo que sucede en este caso es que si varias decenas de miles de estos dispositivos se conectan a la vez, y ojo, aquí no estoy hablando de ataques, aquí estoy hablando de incluso acciones voluntarias, pero que no han sido correctamente planificadas o que no han sido correctamente coordinadas, ¿no? dentro del sector telco con empresas privadas o la complejidad que existe en este ámbito, ¿no? O incluso clientes de terceros que se están acampando en la red de uno. Esto lo que supone es que al tratar de reconectar todos estos dispositivos empiezan a mandar señalización contra las bases centrales de registro de la operadora. Cuando saturan el canal y empiezan a ser denegados, tratan de volver a reconectarse. Como vuelven a tratar de reconectarse, siguen fallando, siguen mandando señalización, siguen saliendo señalización, se produce un efecto cascada y la red de comunicaciones se va abajo. Cuando digo que una red de comunicaciones se va abajo, es que hay una persona en ese momento que está llamando porque necesita ayuda y esa ayuda no va a llegar. No hay comunicación, se ha perdido una infraestructura, ya sea totalmente o parcialmente en un determinado país. Pues bien, ¿cómo se corregía esto ya en 4G? Mediante virtualización y segmentación, era la técnica habitual, pero se hacía de una manera propia de la ingeniería ad hoc. Voy a virtualizar la infraestructura de red, voy a hacer que el tráfico IoT de este determinado cliente o de este determinado servicio pase por estos canales y que queden aislados los tráficos de los usuarios convencionales para que nadie se vea afectado, por ejemplo, o la infraestructura crítica. Bien, pues de este tipo de experiencia, que es de lo que surge la cuestión del slicing, por ejemplo, o la cuestión de la virtualización para poder dotar recursos rápidamente, ¿no? El slicing ya sabéis que son redes dedicadas con recursos dedicados a un determinado tipo de tráfico, que es un plus a la calidad de servicio, ¿no? Que de alguna manera aísla. Entonces, aquí lo que presento es que el 5G funciona asimilando conceptos que ya estaban ocurriendo en 4G, pero de alguna manera los pone en el estándar, en lugar de necesitar una ingeniería ad hoc. Y es en este sentido de que el 5G funciona como un mecanismo de ciberdefensa dentro del conflicto híbrido, en lo que al menos las tormentas de señalización respecta.
Se suele hablar mucho de que el IoT es un riesgo para la ciberseguridad, dado el aumento de superficie de ataque, dado la posibilidad de atacar con este tipo de dispositivos, pero es que estos escenarios ya estaban pasando, y es verdad, ¿no?, ese tipo de afirmaciones. Pero también 5G puede ayudar con este tipo de cuestiones. Y este tema ya lo tratamos, por ejemplo, hace 4 años en la IoT Week en Aarhus, ¿no?, hablando de este tipo de características. El siguiente asunto problemático que tiene el 5G a día de hoy con los conflictos híbridos es el hecho de que es una red softwareizada y en cloud. Y esto significa de que tú puedes situar un core 5G en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento, y migrarlo completamente. Hay un ejemplo muy reciente de una compañía española que había demostrado cómo una operadora de telecomunicaciones entera, una infraestructura de telecomunicaciones entera, cabe en una Raspberry. Esto, bueno, es una potencia impresionante, pero tiene también estas consecuencias que estamos hablando, que cualquiera puede montar hoy en día un operador virtual y poderlo mover a lo largo del mundo. En el pasado, por ejemplo, si una operadora o desde la red de una operadora se realizaba un ataque, por ejemplo, por medio de las redes internacionales IPX, estos puntos de conexión estaban claramente situados en un centro de datos con servidores más o menos convencionales y enracados. Tú podías saber físicamente dónde se estaba produciendo ese ataque. A día de hoy no. La red telco puede migrar, puede moverse este tipo de softwareización. Entonces, esto dificulta la detección de ataques en toda esta red de dominio. Bueno, esto es un breve esquema de lo que es el core 5G, la infraestructura virtualizada que lo gestiona. Básicamente, los puntos de colapso son entre los dispositivos que se ven en la parte inferior, mandando comandos de registro de red hacia las bases de datos, que son HSS y UDM. Es la arquitectura de la derecha, la arquitectura que gestiona la orquestación, el mano, que va a posibilitar pues, dotar de recursos rápidamente a estos canales en caso de que se empiece a detectar un D2 de estas características. Y estamos hablando siempre de dos pacíficos, que puede pasar si es un ataque coordinado, ¿no?, de IoT masivo. Lo que hace básicamente es detectar patrones en la red, la infraestructura de orquestación basada en Kubernetes, como decía, y en caso de que se empiece a detectar un incremento inusual del pico, dota de recursos, ¿no?, o procede con el aislamiento. Y sí, obviamente, a la pregunta del millón, esto se puede vincular a inteligencia artificial, ¿no?, que suele ser lo típico, que el tema dominante quizá en esta charla sobre el uso de IA y ciberdefensa, aunque en el pasado, por ejemplo, no había tampoco necesidad de ello, por supuesto, con inteligencia artificial se puede mejorar. De acuerdo, pasemos ahora. Hemos visto 3 casos concretos de cómo el 5G está vinculado a la guerra, al conflicto híbrido. Vamos a ver ahora casos de 5G en la guerra mosaico. La pasada semana la Fundación Círculo de Defensa dio unas jornadas excelentes que recomiendo verlas en su canal de YouTube sobre estas cuestiones, y en particular el teniente coronel Luis Carvajal de la Infantería de Marina pues, puso este ejemplo, ¿no?, que estaba existiendo a día de hoy a nivel de piloto, que es la F-110. Desde el punto de vista de la Armada, si hay algo que define el concepto multidominio vinculado a la guerra mosaico, es la Armada. ¿Por qué? Pues porque engloba el uso de misiles balísticos lanzados de los barcos, la cobertura de helicópteros que pueden estar incorporados, evidentemente el dominio marítimo, pero también el de tierra, de cómo la infantería de marina puede hacer un desembarco y actúa, ¿no?, a modo de infantería convencional. Entonces, a la hora de tratar estos dominios, se vuelve imprescindible esta sensorización del campo de batalla para mantener la coordinación, especialmente durante un desembarco. Es fundamental durante un desembarco tener información precisa de qué está sucediendo a nivel de tierra, de qué se van a encontrar las tropas cuando llegan allí. Entonces, para esto pues, se emplea desde lo que hablábamos, estructuras de sensorización que pueden ir desde drones que miren la percepción hasta el uso de información satelital. Y esto tiene como objetivo lo que comentábamos, el tener un conocimiento de la situación, una comprensión de la situación, una decisión y finalmente una acción. Es el ciclo ODA. Entonces, la teoría de la guerra mosaico lo que nos viene a decir es que en un enfrentamiento, en un plano táctico, vence el que tenga los ciclos de ODA más rápidos, el que tenga la capacidad de visualizar más rápidamente qué pasa en el terreno y tomar una decisión de atacar o no. Para esto 5G lo que sirve es mantener una coherencia dentro de la fragata, en este caso, que va a obtener pues, información de todo lo que está sucediendo en sus alrededores. Se trata de un proyecto, como digo, piloto a día de hoy, que es vanguardia y referencia dentro de la OTAN, aquí realizado en España. Entonces, conviene destacar también esto. El segundo ejemplo es el del ejército de tierra. ¿Cómo está haciendo el ejército
de tierra, cómo está empleando el 5G. Y esto estamos hablando no de teorías o de elucubraciones, sino de pliegos. Esto está a día de hoy en pliegos. Podemos ver también la referencia en las jornadas que mencionaba de la Fundación Círculo, a cargo del comandante Jaime Ocampo Tiemblo, del Geotacisat. En este caso, lo que se está empleando son la llamada burbuja táctica. Una brigada entera, está pensado por una brigada, vendría con una operadora privada virtual. Una operadora móvil, como decimos, puede ser fácilmente, fácilmente. Se puede desplegar, se puede desarrollar y puede ser gestionada de manera aparte de una telco, con el soporte de una telco, pero al margen de la red convencional que maneja todo el mundo. Entonces, de lo que se trata es que las comunicaciones de la brigada, de todos elementos, humanos, robóticos, drones, el mando, etcétera, estén interconectados mediante una red 5G propia y segura. En eso consiste el concurso. Esto es la burbuja táctica. Para poder hacer esto, lo que se hace es recurrir al empleo de drones cautivos. Un dron cautivo es esto que veis aquí, donde la operadora de telefonía vendría a ir, no es en un transporte de este tipo, pero en el equivalente de este tipo de vehículos estaría toda la lógica de la red, mientras que la antena la tiene el dron. Necesita el cautivo para poder tener suficiente alimentación como para poder transmitir señal a lo largo de una brigada. Con 4 de estos drones, en principio, sería suficiente para cubrir la extensión de una brigada. También se plantea el uso de drones planeadores, que tienen unas condiciones energéticas de ahorro energético algo menores y se puede dedicar a la cobertura. Entonces, esto ya se está trabajando en ello y es real. Sí me gustaría mencionar, en último lugar, también algo que en la literatura habitual de guerra mosaico no se suele tratar demasiado. Hablo en este caso de quizá la obra de referencia divulgativa en España, que es el libro de Guillermo Pulido, que recomiendo desde aquí, pero que no toca la cuestión del plano de la logística o el plano propagandístico, sino que se centra más en el plano táctico, ¿no? de lo militar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La logística está siendo, siempre lo ha sido, determinante en la guerra, pero lo volvemos a ver otra vez en el escenario ucraniano, como el factor logístico pues, es el que está condicionando todas las operaciones, ¿no? y está siendo determinante. Entonces, ¿qué es lo que queremos trasladar con esto? Que realmente es posible. Ahora mismo en el ejército de tierra, en el ejército del aire, se está trabajando también en el empleo de 5G dentro de las bases logísticas para tratar de dar cobertura a todo el material y que la información fluya, ¿no? De una manera inalámbrica, robusta y ubicua. Pero sería técnicamente posible interconectar estas redes 5G con las de la burbuja táctica, por ejemplo, de manera que a medida que se van produciendo desgaste de material en el frente, puedas tener esa información en la retaguardia. Aquí la sociedad civil vuelve a ser ejemplo, como en los últimos años, tomando la vanguardia en la tecnología, ¿no? A diferencia de lo que pasaba en el siglo XX. Y me voy a otro ejemplo español, que es el caso de Inditex. A Inditex le ocurre como a Amazon. No es tanto una empresa que se dedica a la venta de ropa o de cosas, sino una empresa tecnológica. Y el éxito de Inditex consiste en la capacidad que tiene técnica de comunicar el punto de demanda con los almacenes logísticos y la fabricación. Si este paradigma se emplea en lo militar a través de redes 5G, pues puede ser también un caso de éxito. Y no me gustaría tampoco dejar de hablar del aspecto del dominio propagandístico, ¿no? El dominio cibernético, que algunos lo que hablamos de polarización social en zona gris, algunos definen como dominio cognitivo, que es la cuestión de la propaganda. El poder tomar una foto del uso de tu dron atacando a un enemigo y poderla distribuir rápidamente en redes sociales también está siendo determinante, ¿no? en conflictos como en el Ucrania. Voy a terminar con 2 cosas. Primero, con un agradecimiento también como he empezado, al Centro Criptológico Nacional y su papel que ha tenido en todos los proyectos anteriormente mencionados, ¿no? Que está siendo muy activo y de elogio por parte de los responsables involucrados. Y también con una cita del vicealmirante René Tas, comandante actualmente de la Armada Real Holandesa y ex jefe adjunto del Estado Mayor de la Innovación de la OTAN, en el momento en el que dijo esta expresión, ¿no? Que no es una cuestión de si los militares usarán las tecnologías 5G, sino cómo lo harán, en particular abordando los desafíos de seguridad para evitar consecuencias desastrosas. Y termino con 3 conclusiones. Que los escenarios geopolíticos, la que empezamos al principio, que los escenarios geopolíticos de guerra hacen empleo de la tecnología 5G en función del grado de ese conflicto, desde la zona gris, que estábamos hablando, que va desde la presión económica a los ciberataques o la ciberdefensa, a la guerra abierta. En el actual paradigma militar, que está también imponiéndose, que es el de guerra mosaico. Que el complejo industrial y de telecomunicaciones, para ser más específico del 5G, se adapta a estas necesidades. Hay un mecanismo de retroalimentación propio del mercado. Las inversiones en 5G militar están creciendo un 30-40% durante los últimos años aproximadamente. Creo que esto es significativo. Y quisiera terminar lanzando una pregunta. Si
puede ser la guerra mosaico la aplicación definitiva para el 5G. Se habla muchas veces de que el 5G carece de un desafortunado nombre en este contexto, Killer App, que impulsa las inversiones de una manera clara y los retornos de inversión más allá del dinero público. Planteamos si cabe la posibilidad que sea la guerra mosaico, quizás esta palanca definitiva que pueda consolidar los recursos en el 5G. Muchísimas gracias a todos por su escucha durante todos estos minutos. Muchas gracias, Juan. Excelente tu conferencia, fantástica. Si quieren ustedes hacer alguna pregunta, no tienen nada más que levantar la mano y nuestra compañera les llevará el micro. En esta ocasión tiene que ser así. No sé, anímense ustedes. ¿Cómo están preparadas las Fuerzas Armadas Españolas para integrar la guerra mosaico? Pues es lo que estaba mencionando con respecto a la Armada. La Armada Española ahora mismo se considera así una referencia dentro de la OTAN, una pionera en cuanto a capacidades 5G y ejemplos de conectividad en este estilo. Y también con el trabajo que estábamos hablando del ejército de tierra. O sea, son ideas que hace 2 años estaban en papers, hace un poco más, y a día de hoy están ya en pliegos. Probablemente la guerra en los próximos años vaya a tener cada vez más un componente de este tipo de características. Bien, ¿y cómo tiene que ser el militar en ese ámbito? Es decir, ya sabe usted, ¿no? En 2001 pues, se necesitaba un homínido, cogía el fémur y decía, con esto puedo pegar un palo y quedarme con el agua, por ejemplo, ¿no? Ahora, con este fémur tan sofisticado, ¿qué efecto de cambio, evolución, mejora, refinamiento vamos a tener que implicar o implantar en nuestras Fuerzas Armadas? El planteamiento principal que se está haciendo es pues el mismo que está teniendo en otros sectores o en otros mercados, que es cada vez una necesidad mayor de interfaz humano-computador, de humano-máquina. O sea, por supuesto que va a seguir existiendo lo que hablamos también, al final es una cuestión de mezclas. El soldado convencional al que se le pide, como decía el director de la revista Ejércitos, que sea un buen atleta y un buen tirador. Sí. Pero cada vez si existen estos drones muchas veces guiados por realidad virtual. Existen robots de tierra con los que es posible tener una interfaz concreta, ¿no? Cada vez más habrá una necesidad de cualificación mayor en el empleo de este tipo de máquinas. Ocurre como en el resto de mercados. La máquina no sustituye al soldado, pero sí tiene que ser un complemento pues, fundamental para el trabajo. Muy bien. ¿Cree usted que esto, en fin, esta transformación que nos está trayendo en sistemas, redes y servicios 5G y futuros numeritos, va a implicar un mayor ámbito de actuación para el mando conjunto del ciberespacio y también para las otras estructuras del Ministerio de Defensa? No cabe la menor duda. Y de hecho, ayer mismo hubo una excelente ponencia a cargo del teniente coronel Sierra, en el que mencionaba ese laboratorio de 5G, ¿no? Sí. Abierto a toda la defensa para empezar a probar prototipos y mecanismos de defensa. O sea, yo creo que la implicación está empezando tan pronto está surgiendo la tecnología, el famoso Core Standalone de 5G, y ya empieza a haber una involucración, una formación activa dentro del Ministerio de Defensa pues para poder canalizar toda esta demanda y todas estas necesidades, ¿no? que están surgiendo. ¿Tenemos proveedores de tecnología y de infraestructura y servicios confiables para la defensa española en el marco de las alianzas que tiene en Europa y con la OTAN en España? Lo estaba comentando Lorenzo en ponencias anteriores acerca de que pues, somos líderes en infraestructura, ¿no? En el caso español tenemos esa ventaja. Ya en 3G, ya en 4G, tenemos también esa capacidad, ¿no? de continuarlo siendo en 5G. Yo creo que ahí España, no, de la misma manera que lo comentaba en el caso de la Armada, creo que no tiene que tener ningún complejo en este sentido a nivel de telecomunicaciones, tampoco a nivel de personal humano, ¿no? con una formación excelente. Como también he mencionado, pues gracias también a órganos como el Centro Criptológico Nacional, que está prestando un soporte, ¿no? a la seguridad y al correcto desarrollo de todas esas tecnologías. Yo creo que tenemos un ecosistema bien engrasado, pero que tenemos que persistir por ahí, continuar empujando todo esto y probablemente los planes de recuperación vayan a ayudar mucho en esta línea. Bien. O sea que además de tener conocimientos y tener arte, tendremos euros. De momento parece que ese es el escenario. Bien, eso está muy bien. No sé si tienen ustedes, es que desde aquí se ve muy mal, no sé si hay alguna pregunta entre el público. ¿No tienen ustedes ninguna pregunta? Los tenemos atemorizados, ¿eh? Bueno. Don Juan, muchísimas gracias por tu aportación, muy interesante, y yo soy mejor persona después de haberte escuchado. Muchas gracias.